¿Qué tal, amigos? Vamos al 18º episodio de nuestro curso del Catecismo de la Iglesia Católica, esta vez sobre el sacramento de la Eucaristía. Y esta vez vamos a leer desde los números 271 al 294 de nuestro compendio. Y antes de leer la Escritura, nos hacemos nuestras preguntas de introducción. Hay gente, ya habremos escuchado alguna vez, aquellas opiniones según la cual lo importante del cristianismo es el amor. El amor es lo más importante. Si el amor fuera lo más importante, entonces, ¿qué valor tendría la Eucaristía para nuestra vida? ¿Podríamos nosotros vivir solamente amando sin recibir nunca la Eucaristía? Pero si la Eucaristía construye la Iglesia, como han dicho los últimos papas, y la Iglesia vive de la Eucaristía, habrá dicho Juan Pablo II, entonces, ¿qué lugar tiene aquello si lo importante es el amor? Así que muchas preguntas pueden surgir en torno a la celebración de la Eucaristía. También podemos preguntarnos respecto de la celebración, ¿por qué es necesario acudir a misa los domingos y fiestas? ¿Por qué se comulga? ¿Por qué tiene que ser con esos elementos, con el pan y con el vino? ¿Por qué se reserva la Eucaristía en el sagrario? Bueno, todas esas preguntas vamos a responder en este capítulo. Pero antes, recordemos las palabras de nuestro Señor en aquel tan bello discurso del capítulo 6 de San Juan. En el versículo 54 va a decir el Señor: el que come mi carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. La Eucaristía tiene como promesa la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esta promesa es la que nos anima a recibir la Eucaristía y a hacer de todo para poder recibir siempre dignamente el sacramento de la Eucaristía. Bueno, entonces vamos a procurar condensar lo mejor posible esta lección, pero si quieren después estudiar más, o sea, profundizar mejor en los elementos que vamos a tratar aquí en esta lección, pueden hacer nuestro curso de Teología de la Eucaristía aquí en formacioncatólica.org. Entonces pueden acceder a la sección de cursos y ahí van a encontrar el curso Teología de la Eucaristía, que profundiza mejor todo lo que vamos a tratar aquí de forma somera, aunque no sin suficiente profundidad. Lo primero, la Eucaristía es un sacrificio. Un sacrificio, digamos así, casi podríamos decir a la antigua usanza, sacrificio. Entonces, el sacrificio que ofrece el sacerdote sobre un altar para poder dar con él culto a Dios. Pero este sacrificio se ha realizado en la cruz. El sacrificio de la Eucaristía y el sacrificio de la cruz son un único sacrificio al que la Iglesia se une como cuerpo de Cristo. Y así, este sacrificio de la cruz, donde el Hijo de Dios hecho hombre se entrega para adorar al Padre y por nuestra redención, ¿sí?, así como eran los sacrificios de la antigua alianza, nuestro sacrificio eucarístico no es otra cosa que una sola cosa con este sacrificio de la cruz. Así, el sacrificio de la Eucaristía es como si fuese, digamos así, usando nuevamente esta imagen de las películas de ciencia ficción de nuestros tiempos, es como un túnel del tiempo que nos lleva directamente a los pies de la cruz en el Calvario. Leamos el número 280. La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo. ¿En qué sentido memorial? En el sentido de que hace presente a Jesucristo. Es una memoria porque hace presente, así como la memoria hace presente en nuestra mente o en nuestra imaginación cosas que han pasado antes. Así, esto es un memorial porque hace presente en los hechos, aquello que ha sucedido en el Calvario. Entonces, es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, para siempre, sobre la cruz en favor de la humanidad. Entonces, ese sacrificio de la cruz se hace presente en el sacrificio de la Eucaristía. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución, cuando dice el sacerdote: esto es mi cuerpo,
que se entrega por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre que se derrama por vosotros. Entonces, aquello que ha sucedido hace más de 2000 años se actualiza, se hace presente como memoria en nuestros altares delante de nuestros ojos. Así que el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente. La víctima, que es Cristo, es el mismo, aquel Cristo del Calvario, es el Cristo de nuestros altares. Y el oferente también. O sea, aquel Cristo que se ofrece a sí mismo es el Cristo que se ofrece en la persona del sacerdote. Por eso el sacerdote es otro Cristo, porque es Cristo el que, más que otro Cristo, se dice alter Cristo, pero el término alter Cristo no es simplemente otro Cristo como si fuese distinto de aquel primer Cristo, sino que Cristo mismo se hace presente en él para que sea el mismo Cristo el que ofrece su cuerpo y su sangre por nuestra redención. Así que en la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de este cuerpo. La vida de los fieles, sus alabanzas, sus sufrimientos, su oración, su trabajo, su entrega, sus actos virtuosos, sus buenas obras, todo se une a todo lo que ha hecho Jesucristo y se ofrece allí en el altar. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, los difuntos, cuyas almas requieren de este sacrificio y que se encuentran en el purgatorio, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y también beneficios, digamos así, corporales o temporales, beneficios de este tiempo. Podemos pedirle a Dios trabajo, estudio, podemos pedirle a Dios la resolución de ciertos problemas o dificultades, pero principalmente hemos de pedirle a Dios los bienes espirituales, la perseverancia en la fe, la victoria sobre la tentación, la constancia en las buenas obras, todo eso. También la Iglesia del Cielo, los que están ya viendo a Dios, participa de la ofrenda de Cristo, pero ellos desde su posición de bienaventurados, viendo a Dios cara a cara. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? En la cruz, Cristo se ofreció por nosotros y por nuestra salvación. Y cuando resucitó al tercer día, allí nos dio la vida nueva a todos los que creemos y nos unimos a Él. Entonces, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, se une al sacrificio de Cristo y recibe la vida del Espíritu, porque ese sacrificio del altar es de su muerte y su resurrección. Es muerte y resurrección. Por eso se santifica la Iglesia y crece la Iglesia en la unidad y en la caridad. La Iglesia convoca continuamente a todos los hombres a que participen de la Eucaristía, a que crean en Jesucristo, a que profesen la fe verdadera para que también puedan participar. Por eso este sacramento es el que es capaz de unir a todos los hombres. ¿Cómo vamos a lograr la unidad de todos los hombres? Por el sacramento de la Eucaristía. Por eso es el sacramento de la unidad. La Eucaristía es el 271. Ese es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, para que no sea un hecho que sucedió hace 2000 años en el Calvario y después lo recordemos simplemente como una cosa vieja, sino que se perpetúe en los siglos hasta su segunda venida, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y su resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda, un adelanto de la vida eterna. ¿Quién instituyó la Eucaristía? El mismísimo Jesucristo. Jesucristo instituyó la Eucaristía. 272. Cristo instituyó la Eucaristía cuando el Jueves Santo, antes de su pasión, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. ¿Y cómo lo hizo? Nos dice el compendio que después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y después de que hubieron comido, tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, por todos los hombres, perdón. En el texto del Evangelio dice por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Esto lo dice el Señor. Así que, ¿quién instituye el sacramento? Como todos los sacramentos, el mismo Jesucristo es el que instituye ese sacramento. Así, por esa institución del sacramento, este se convierte en fuente y en culmen de toda la vida cristiana. Allí comienza todo y allí todo termina. Esa es la misma fuente de toda la vida de la Iglesia, la cruz del Calvario levantado sobre nuestros altares. Y allí confluyen todos los hombres. Todos nosotros vamos hacia la cruz de Jesucristo. Todos nosotros vamos hacia Jesús y nos preparamos para poder recibir el cuerpo de Cristo. Muy bien, pasemos ahora al número 277, la celebración de la Eucaristía. Entonces, vamos a repasar un poco lo esencial de la celebración del sacramento de la Eucaristía, ¿sí? La celebración eucarística, la misa, se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto, no están separados. Uno es la liturgia de la palabra y luego la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. Se leen las lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, un salmo y el Evangelio. Y luego el sacerdote o el diácono puede explicarnos aquellas lecturas y explicarnos y ayudarnos con la explicación de estos textos a que nosotros podamos vivir mejor la vida de la iglesia, entendamos mejor la doctrina cristiana, profesemos mejor la fe, recibamos mejor los sacramentos. Y luego la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística y con las palabras de la consagración y la comunión. Básicamente eso es lo que tiene. Ofertorio o presentación del pan y el vino, la anáfora con las palabras de la consagración, lo que se llama la consagración propiamente, se suele llamar la consagración, y luego la comunión. Son como tres partes grandes de esta liturgia eucarística. ¿Quién celebra el sacramento de la Eucaristía? El ministro de la celebración de la Eucaristía es exclusivamente el sacerdote, obispo o presbítero, obispo o presbítero, pero el sacerdote, el que tiene el orden sacerdotal. El diácono no puede celebrar la Eucaristía y tampoco el laico. Y tiene que ser válidamente ordenado, que actúe en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Eso es el ministro ordinario de la Eucaristía. Es el ministro ordinario de la Eucaristía. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la Eucaristía? Los elementos esenciales necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo sin levadura. El pan en Oriente se usa el pan con levadura, ¿sí? Aquí nosotros usamos el pan sin levadura. Tiene que ser de trigo natural. Y el vino de vid, el vino de uva fermentado, ¿sí? Jugo de uva fermentado, vino que es vino propiamente, ¿no? Y tiene que ser de vid natural también. Esos son la materia del sacramento de la Eucaristía. Muy bien, entonces esto es en cuanto a la celebración de la Eucaristía y sus elementos, digamos así, esenciales. ¿Cómo puede ser que en este sacramento se dé la presencia de Cristo en la Eucaristía y la comunión? Porque hasta aquí podríamos nosotros quedar y decir, bueno, que la Eucaristía produce la gracia y bueno, pero nosotros decimos más. Decimos que en la Eucaristía está presente Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y que se mantiene presente en las especies de pan y vino mientras se mantengan, mientras no se corrompan las especies de pan y vino. Y eso es un grandísimo misterio. En la Eucaristía el pan se convierte, una vez que el sacerdote dice las palabras, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y esta conversión se llama, y hay que memorizar este término, transubstanciación.
Transubstanciación. 238. ¿Qué es la transubstanciación? Perdón, 283. La transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, cuando dice al sacerdote, esto es mi cuerpo, y dice, este es el cáliz de mi sangre, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. No solo por las palabras del sacerdote, sino porque es el Espíritu Santo el que da eficacia a esas palabras. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, o sea, lo que se suele llamar los accidentes. Nosotros seguimos viendo pan y vino, pero aquello ya no es sustancialmente pan y vino, sino solo accidentalmente. Con características sensibles, aunque ya no sustancialmente. O sea, permanecen inalteradas las características sensibles de pan y vino, esto es, las especies eucarísticas. O sea, nosotros vemos en la Eucaristía, donde ya está presente el cuerpo y la sangre de Cristo, vemos las especies de pan y las especies de vino, pero ahí ya no está el pan y el vino, sino el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que pensar nosotros, sin embargo, que la fracción del pan divide al cuerpo de Cristo, sino que en cada partícula del pan y en cada gota del vino se encuentra todo Cristo, así como se encuentra en el cielo. Así como se encuentra en el cielo, se encuentra todo Cristo. Él está presente todo íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. ¿Cuánto dura esto? Dura mientras subsistan las especies eucarísticas. Cuando se corrompe el pan, ya no está allí Cristo. Cuidado con los errores de la cosignificación o consubstanciación, ¿sí? No es que aquello significa el cuerpo de Cristo, sino que realmente está presente. Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, no esto representa o significa mi cuerpo, sino esto es una identificación total, es sustancia propiamente. Esto es mi cuerpo. Tampoco es una consubstanciación. No dice esto también es mi cuerpo. Esto es pan y además mi cuerpo. No, esto es solo mi cuerpo. ¿Cómo se da eso? Y evidentemente es un milagro. Evidentemente es un milagro. Es un milagro que supera todas nuestras posibilidades y que realmente es un milagro grandísimo que Jesucristo esté allí. Nosotros no lo vemos, pero la fe nos lo afirma y nosotros creemos en Dios. Creemos en Jesucristo que nos dice. Un día un ateo le preguntó a un cardenal, ¿cómo puede ser que ustedes crean que Jesús está presente en el pan y en el vino? No puede ser eso. No puede darse semejante presencia. Y le dijo al cardenal muy sencillamente, pero muy claramente, yo prefiero creerle a Jesús que creerte a vos. Nosotros creemos que eso sí porque Jesús lo ha dicho. Y no hay motivos para dudar de él. Así que, ¿cómo nosotros hemos de tratar al cuerpo y sangre de Cristo, a la Eucaristía? Y al sacramento de la Eucaristía se le da culto de adoración. Allí está Dios. No es como las imágenes a las cuales damos muchas veces culto de dulía, o sea, respeto, veneración. Las veneramos. Si se rompe no pasa nada. Pero la Eucaristía no. A la Eucaristía la adoramos como a Dios, porque Dios está allí presente, verdaderamente presente. Así que está presente allí. Gracias a la transubstanciación, Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así como está presente en el cielo, así está presente allí en la Eucaristía. Verdaderamente, el sagrario, el altar, el templo, es como el cielo en la tierra. Allí está presente Dios. Por eso desde muy antiguo se conserva el pan consagrado para llevar la comunión a los enfermos en el sagrario. Cristo está presente en la Eucaristía. Es adorado en ella por la Iglesia. Entonces, por eso a la Eucaristía la tratamos con sumo respeto y veneración. Esa casita dorada, muchas veces,
que se encuentra en el centro de la iglesia o a veces en una capilla lateral, pero generalmente en el centro de la iglesia se llama sagrario. Y allí está Dios. Y realmente tendríamos que decirle siempre a nuestros niños, cuando entramos a una iglesia, decir, allí está Dios. Dios está allí, presente, verdadera y sustancialmente, en las especies eucarísticas. Ahora, estudiemos la Eucaristía como alimento y prenda de salvación. La Eucaristía es sacrificio y es alimento, dos cosas distintas, pero que están muy unidas, pero que podemos nosotros no solamente estudiarlas, sino experimentarlas de forma separada. Entonces, como sacrificio, es el sacrificio de la misa y nosotros participamos del sacrificio cuando vamos a misa. Por eso yo podría ir a misa sin comulgar. Y como también es alimento, yo podría comulgar sin ir a misa, o sea, comulgar fuera de la misa. Hay rituales de la iglesia para comulgar fuera de misa, ¿sí? Entonces, se hace una pequeña lectura, se hace un acto de contrición, se hace una oración colecta, una pequeña lectura, luego se reza el Padre Nuestro y el sacerdote nos presenta la comunión y podemos recibir la comunión. En muchas iglesias grandes del mundo se suele dar la comunión inclusive cada media hora o cada una hora para las personas que quieran recibir la comunión. ¿Por qué? Porque aquí la Eucaristía es sacrificio y es alimento. Y hay gente que va a misa y no comulga por diversas razones, porque no está preparada, porque quiere disponerse un poco mejor, porque comió algo antes y quiere respetar el ayuno eucarístico que debe ser de por lo menos una hora antes de la comunión. Antiguamente era mucho más, a veces se llegó a pedir hasta un día entero antes de la comunión y la gente se preparaba muy bien y de hecho hay que prepararse muy bien para poder comulgar. Entonces, pero si no comulgo, puedo simplemente asistir a misa. De hecho, hay mucha gente que asiste a misa sin comulgar. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es sacrificio y comunión, ¿sí? El mismo Cristo que se ofrece en sacrificio se nos da como alimento para que recibamos la vida, su vida resucitada, ¿sí? Entonces, la Eucaristía, el número 287, nos dice que es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio, ¿sí? Así que entonces, la Iglesia nos pide que nosotros participemos de la Santa Misa. Número 289. La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la misa todos los domingos y fiestas de precepto. Podría los obispos, en casos de dificultad, levantar esa obligación. Pero cuando todo va normal, estamos obligados a ir a misa. Y en misas domingos y fiestas importantes, fiestas de precepto se llama. Y recomienda que se participe también en la misa en los demás días, pero obliga por lo menos domingo y fiestas de precepto participemos. Hay que saber en cada país y en cada lugar cuáles son las fiestas de precepto que uno puede preguntarle al catequista o incluso o al sacerdote. Entonces, y ahí obliga a ir a misa, sin necesariamente comulgar. Y hago esta distinción porque tenemos que distinguir la Eucaristía como sacrificio y como comunión, como alimento. Así que se recomienda a los cristianos que participen en la Eucaristía siempre. Y también se les recomienda que comulguen y que comulguen cuando estén debidamente preparados. La Iglesia nos pide que comulguemos por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año, ¿sí? Si es posible en Pascua, pero por lo menos una vez al año en cualquier momento del año, ¿sí? Si no comulgamos al menos una vez al año, estamos ya pecando, ¿sí? Despreciando la Eucaristía. Por lo menos que comulguemos una vez al año. Y que vayamos a misa los domingos, si no hay ningún impedimento para eso. ¿Qué necesitamos para poder ir a misa? Nada, ser bautizados, creer en Jesucristo y nada más. Y arrepentirnos de nuestros pecados para que podamos aprovechar los frutos, porque si no, no podemos aprovechar los frutos de la Santa Misa. Para eso la Iglesia nos ayuda poniendo el acto de contrición y el pedir perdón a Dios al principio de la misa. La misa comienza pidiendo perdón a Dios por los pecados. Pero para comulgar se requiere de alguna preparación más. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos para comulgar? Entonces, para recibir la comunión, se tiene que estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica. O sea, estar plenamente incorporado significa que yo haya recibido el bautismo, que esté en obediencia a los pastores legítimos de la Iglesia,
¿sí? En obediencia al Papa, en obediencia a mi obispo, que no esté separados de ellos por alguna sanción canónica, que no esté con una excomunión, por ejemplo, o con un estado de pecado público grave. También por eso necesito estar en gracia de Dios, no tener ningún pecado grave no confesado. Entonces, no tengo que tener conciencia de algún pecado mortal. Conciencia de pecado mortal significa que tengo un pecado mortal que no he pedido perdón a Dios en el sacramento de la penitencia. El que es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir primero el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. También es muy importante el espíritu de recogimiento, que yo me prepare para eso, no puedo estar parloteando y después acercarme a comulgar. Por eso la comunión se da al final. Conviene mucho eso porque nosotros en el ajetreo de la vida moderna perdemos ese recogimiento. Es importante el espíritu de recogimiento, el espíritu de oración, la observancia del ayuno prescrito por la iglesia una hora antes de la comunión. Ahora, actualmente, eso puede cambiar la iglesia. Y la actitud corporal, gestos, vestimenta. No acercarse de cualquier modo. Si es que tengo ropa, si no tengo, pobremente con lo mejor que tengo, pero no hay pobre tan pobre que no tenga vestimenta adecuada. Y gestos apropiados. Comunión en la mano, de rodillas siempre que se pueda, o por lo menos con un gesto de reverencia antes, adorar antes que Dios está allí. ¿Qué frutos me da esto? Bueno, la Sagrada Comunión hace crecer en nosotros la unión con Cristo y con su iglesia. Y conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y en la confirmación. Eso que recibimos en el bautismo y confirmación crecen cada vez que comulgamos bien preparados. Y nos hace crecer en el amor al prójimo. Nadie ama más al prójimo que aquel que recibe la comunión con buena disposición. Fortalece en nosotros el amor, porque el amor es lo que vale. Fortalece en nosotros el amor a Dios y al prójimo. Perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Porque la Eucaristía es un adelanto de la vida eterna. Muy bien, queridos amigos, terminando esta lección, ¿qué podemos hacer para poder profundizar un poco más en lo que estudiamos hoy? Bueno, entonces podemos meditar o contemplar la imagen que está antes del número 365 y leer su explicación. La imagen que está antes del número 365 es una imagen de la Última Cena. Después de la 356. Después de la 356, una imagen de la Última Cena. También podríamos leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Y tener un misal cuando asistimos a misa podría ayudarnos mucho a conocer mejor la Santa Misa. Allí se pueden leer las oraciones, las lecturas de cada día, seguir el calendario o esos folletitos que se suelen publicar y divulgar mucho hoy, que tienen toda la misa ya elegida y entonces es fácil para los fieles seguir la misa con sus lecturas y con sus oraciones. Muy bien, entonces, para terminar, vamos a hacer la oración. Esta oración de Santo Tomás de Aquino, un extracto de O Sacrum Convivium que se encuentra al final del material descriptivo de este video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh sagrado banquete en el que Dios mismo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Y les dejo con la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.